Bueno, pues ahora vamos a hablar de la normalidad. La normalidad va a expresar la concentración de una solución y va a definir como la cantidad de equivalentes gramo por litro de la solución. Entonces, la fórmula es normalidad es igual a masa de soluto entre litros de solución por equivalente gramo. Y su simbología va a ser N es igual a A entre B por E. Pero antes de adentrarnos a la normalidad, tenemos que saber cómo calcular los equivalentes gramo. Ahora, los equivalentes gramo van a evaluar el peso equivalente del soluto y se deben tomar en cuenta el tipo de sustancia que se está tratando. Por ejemplo, no va a ser lo mismo o no va a ser el mismo equivalente gramo que tenga un ácido, una base o una sal. Entonces, los compuestos que deben de tomarse en cuenta pues son el ácido, la base y la sal, como ya mencioné. Y para el ácido el equivalente gramo va a ser igual al peso molecular entre el número de hidrógenos que tenga. La base va a ser igual al equivalente gramo igual al peso molecular de la base entre el número de los OH que tenga. Y la sal va a ser equivalente gramo entre peso molecular del azar entre la carga de los cationes o aniones. Entonces, ¿cómo sé qué fórmula voy a aplicar para cada uno o qué dato voy a utilizar para cada uno? Por ejemplo, si vemos la siguiente diapositiva, vamos a tener tres compuestos. ¿Cómo voy a identificar qué es cada uno? Aparte de que pues yo ya puedo saber los nombres a partir de qué elementos son los que tienen. Por ejemplo, el primero, ¿cómo identifico que es un ácido? Muy fácil, por la presencia de hidrógeno que tiene este. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre este? Yo puedo identificar enseguida que esta va a ser una base. ¿Por qué? Porque voy a tener los iones OH presentes acá dentro del paréntesis. Y esta pues claramente es una sal porque tiene un metal y un no metal. En este caso pues el clásico cloruro de sodio, el confiable cloruro de sodio. Y bueno, ahora que ya sé qué compuesto es qué, pues entonces voy a aplicar la respectiva fórmula que corresponde a cada uno. Bueno, si regresamos a la diapositiva anterior, podemos ver que para un ácido el equivalente gramo es igual al peso molecular entre el número de hidrógenos. Entonces, va a quedar de la siguiente manera. Okay. Vamos a representarlo de la siguiente manera. Equivalente gramo va a ser igual al peso molecular entre el número de hidrógenos que yo tenga. El número de hidrógenos. Entonces, yo que ya tengo esta fórmula, voy a proceder a buscar mis datos. Para eso, voy a sacar primero la masa molecular el peso molecular de mi compuesto, que en este caso tendríamos H, que vale 1, H vale 1 por 3 átomos que tiene. Posteriormente pasaríamos con el fósforo, que tiene 1. Y si buscamos en nuestra tabla periódica,
el fósforo va a tener un valor de 30.97. Yo puedo redondear y puedo poner 31 para no tener que usar el 30. Entonces, tratar de corregir esto aquí. Ok, entonces fósforo va a tener un átomo y su peso es 31. Procedemos con el oxígeno, que tenemos 4. Y lo vamos a multiplicar por 16. El oxígeno tiene un valor en la tabla periódica de 15.99 y esa es la razón por la que lo estoy multiplicando por 16. Entonces, para redondear el número y sea un poquito más fácil, y sacamos nuestra cuenta. Ok. Tenemos en el hidrógeno 3 por 1, 3. 31 por 1, 31. 16 por 4 van a ser 64. Ok. Entonces tengo gramos mol, cada uno obviamente. Y la suma de todos estos nos va a dar el peso molecular. Peso molecular es igual 3 más 31 más 64 son 98. Entonces vamos a tener un peso molecular de 98 gramos sobre mol. Entonces, como ya tengo el peso molecular, puedo proceder a mi fórmula. Tengo el peso molecular, que son los 98 gramos sobre mol, entre número de hidrógenos. Ok, aquí el número de hidrógenos me lo va a dar la ecuación, más bien la fórmula. La fórmula me la va a dar porque el número de átomos que tenga el hidrógeno, ese va a ser mi número de hidrógenos que tengo. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tengo aquí? 3. Entonces, yo tengo 3 moles. Entonces, divido 98 entre 3 y voy a tener como resultado 32.66. Ahora, ya resolvimos el primero. Vamos a pasar con el segundo. El segundo aplicaría la fórmula de la base. ¿Por qué? Porque estamos manejando OH. La fórmula enseguida nos lo da. Entonces, procedemos. Es peso molecular de la base. Sacamos el peso molecular de la base. Tenemos calcio. Tenemos hidrógeno. Y tenemos oxígeno. Entonces, buscamos calcio en nuestra tabla periódica y tenemos que calcio vale 40.
Ok. Como no tenemos un subíndice que nos indique cuántos átomos tiene, pues siempre va a tener valencia 1 cuando veamos que no tiene. Entonces, vamos a tener 40 por 1 es igual a 40. Ahora, hidrógeno. Para saber cuántos hidrógenos tengo, aplico la regla de que todos los números que estén afuera del paréntesis van a multiplicar a los que estén adentro. Entonces tengo 2 por 1, 2. Y tengo 2 hidrógenos. Dos hidrógenos por 1, que eso es lo que vale el hidrógeno. Y tengo 2 por 1, 2. Voy con el oxígeno, lo mismo. 2 por, como no hay un subíndice acá que nos indique cuántos átomos, le ponemos 1. 2 por 1, 2. Y el oxígeno va a valer 16. Entonces voy a tener 16 por 2, 32. Ahora, para nuestro peso molecular, pues ya sabemos, sumamos nuestros pesos y tenemos peso molecular es igual a 40 más 2 más 32. El resultado es 74 gramos sobre mol. Ahora ya tenemos el peso molecular de nuestro compuesto y vamos a proceder con nuestra fórmula de equivalente gramo. Como ya sabemos que es una base, tenemos equivalente gramo es igual al peso molecular entre el número de OHs que tenga. Entonces, nuestro peso molecular tenemos que es 74 equivalente gramo es igual a nuestro peso molecular, que fueron 74 entre el número de H's. El número de H's me lo va a dar la fórmula. En este caso, ¿cuántos OH tenemos? 2. Entonces pongo 74 entre 2 va a ser igual a 37. Y tenemos 74 entre 2 es igual a 37. ¿Sí? Este va a ser nuestro resultado. Lo marcamos. A ver, aquí nuestro resultado fueron 32.66. Aquí nuestro resultado fue 37. Y aquí, a ver, vamos a proceder a resolver con la fórmula de la sal, porque tenemos un metal y un no metal. Entonces, ponemos sodio y cloro. ¿Cuántos de sodio tengo? 1. De cloro tengo 1.
Entonces, ¿cuánto vale sodio en nuestra tabla periódica? 22.98. Y redondeo y pongo 23. Entonces, ¿cuánto vale el cloro? Busco mi tabla periódica y vale 35.45. Entonces tengo 23 por 1, 23. 35.45 por 1, 35.45. Entonces, calculo mi peso molecular, que es la suma de ambos elementos, y tengo 23 más 35.45 es igual a 58.45. ¿Ok? Entonces, nuestro resultado de equivalente gramo sería equivalente gramo va a ser igual al peso molecular, que son 58.45, entre el número de, perdón, va a ser entre la carga de cationes o aniones. ¿Y cómo vamos a saber qué vamos a escoger? Primero que nada, el catión va a estar dado por el elemento que tenga signo positivo. Por lo tanto, nuestro catión va a ser nuestro metal. Y nuestro metal aquí, pues va a ser el sodio. Y nuestro anión va a ser el cloro. Para hacer los cálculos de equivalente gramo de una sal, es siempre más fácil utilizar los cationes porque se tiene, bueno, casi siempre se tiene un número exacto y no se tiene que elegir entre tantos y no se tienen que hacer tantas operaciones. Entonces, para este caso, para que sea mucho más sencillo para complicarnos la operación, vamos a utilizar los cationes. Y vamos a nuestra tabla periódica y vamos a buscar nuestra valencia del sodio. Y pues es muy sencillo, el sodio solamente tiene una valencia y ese es el que vamos a utilizar como catión, es 1. Entonces vamos a dividir todo esto entre 1. Entonces voy a tener 58.45 entre 1 y nuestro resultado va a ser 58.45. A ver, voy a corregir esto. Un 8 todo mocho. Y voy a poner 58.45.
Entonces, aquí ya tenemos nuestro resultado de equivalente gramo de la sal. Así es como vamos a calcular cada uno de los equivalentes gramos que tengamos en nuestro ejercicio.